Iniciamos en este momento el trabajo del video propuesto por la docente, la doctora María Isabel Vélez, acerca de 3 temas muy importantes referentes a la desigualdad económica en Colombia, la economía de Colombia en el posconflicto y, en tercer lugar, las relaciones de Colombia con el exterior. Hemos dividido los temas para la exposición de la siguiente forma. La primera parte, o sea, la desigualdad económica en Colombia, o sea, la economía colombiana actual y su tendencia al futuro, es lo mismo, el mismo tema. Lo expondré yo, lo mismo que la primera parte o la mitad del tema asignado referente al posconflicto en Colombia. Esa segunda parte del posconflicto la expone Juan, mi compañero, lo mismo que el tercer tema, que es relacionado con el comercio de Colombia con los demás países, o sea, con el exterior. Empiezo mi exposición, señoras y señores. Históricamente Colombia se ha caracterizado porque existen en el país 2 grandes grupos sociales. Un grupo social que económicamente tiene muchos ingresos y otro grupo social que tiene muy pocos ingresos, o sea, una clase poderosa y otra clase débil. Esto ha hecho que se produzca en el país lo que llamamos una desigualdad económica. Y esto lo hemos visto y leído en diferentes informes a través del tiempo, como por ejemplo exposiciones del DANE o de la CEPAL, en fin, donde se dice, por ejemplo, que en el año 1991 el 20% de la clase social más pobre del país tenía acceso al 3% del ingreso. Y 8 años después, en el 99, ese mismo grupo, ese mismo porcentaje, percibía el 2.4% del ingreso. O sea que en vez de subir en el tiempo, permanecía estable o inferior. O sea, seguimos en la desigualdad. Esto también ha sido ratificado en el informe que dan las Naciones Unidas, donde dicen que Colombia ocupa el puesto número 148 en una lista de 160 países, indicando que Colombia es un país con mucha desigualdad económica por las diferencias de clases sociales. Y esto tiene sus consecuencias a futuro. Las voy a resumir muy brevemente para no hacerme demasiado extenso. Tenemos que el PIB, el que indica el crecimiento económico de un país, está muy influenciado por el consumo de las familias. Y las familias en Colombia están constituidas en su mayor parte por los estratos bajos. Y los estratos bajos, ya he mencionado que tienen bajos ingresos. Entonces, como tienen bajos ingresos, no hay buen consumo. Y si no hay buen consumo, no hay crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, pues el PIB está estable o baja, o tiende a bajar. ¿Y esto qué consecuencias tiene hacia el futuro? Pues las consecuencias son muy evidentes. Las voy a recordar porque ya todos lo sabemos. ¿Cuáles son? Al no haber buenos ingresos, no hay clientes. Y si no hay clientes, las empresas no tienen que vender. ¿Y qué pasa con las empresas? Las empresas cierran o no hay empresas. Y si no hay empresas, ¿por qué no hay empresas? Porque no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Porque no hay motivación. No hay motivación porque los ingresos están muy bajos. Además, esta falta de empresas produce un efecto nefasto para el país. ¿Cuál es? El desempleo. Si no hay empresas, no hay empleo. Y si no hay empleo, ¿qué pasa? Las familias comienzan a sufrir. ¿Cómo van a sufrir las familias? No hay educación, no hay salud, no hay vivienda, no hay recreación. Bueno, es una catástrofe. Y sigamos. Siguen los bajos ingresos y la desigualdad en Colombia. ¿Y qué más puede ocurrir? Hombre, no hay ahorro. ¿Qué van a ahorrar si no tienen ingresos? Y si no hay ingresos y no hay buen ahorro, ¿qué pasa con el sistema financiero? Pues el sistema financiero se ve comprometido. ¿Para qué? Para colaborar con los inversionistas. No hay manera de colaborarle a los inversionistas. Otro problema más. Y como si es todo lo que he dicho, como si eso fuera poco, viene el problema de la criminalidad. ¿Cómo se da la criminalidad? Pues en una república o país o territorio donde están los pobres
con bajos ingresos y los ricos con altos ingresos, pues los pobres le van a quitar a los ricos lo poquito, lo mucho o lo poco que tengan a través del robo, del asesinato, todos esos crímenes, el secuestro, etcétera. ¿Y ahí qué más se puede producir? Pues que Colombia, el gobierno, tiene que dedicar parte del gasto público a construir cárceles o los centros de penitenciaría. ¿Y eso qué implica? Implica disminuir los fondos para invertirlos en educación, salud, vivienda, etc. Entonces vuelve y sigue el círculo vicioso ¿de qué? De la desigualdad con los proporciones. Dejemos por ahora sí esta parte de cuál es la tendencia, de cómo es la economía de Colombia y la tendencia al futuro. Es la repetición de un círculo vicioso ¿a través de qué? A través de la historia. Bueno, ahora me refiero entonces brevemente también a cuál es la economía o cuál es cómo es la economía colombiana en el posconflicto. Brevemente mencionemos que la guerrilla, en Colombia pues ha habido mucha historia de guerrillas y eso desde el siglo XIX se dice que hubo como 17 guerras civiles. Eso es guerra tras guerra, guerra tras guerra. Le sumamos a esto el conflicto de la guerra de los 1000 días que, mejor dicho, es de no acabar. Y entonces, para hacer más actualizado el tema, nos ubicamos en el año de 1960, cuando se creó el grupo guerrillero denominado de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a las cuales se unieron el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, el Ejército en fin, se me escapa el EPL, el Ejército de Liberación Popular y el M-19, ahí está. Bueno, entonces la economía colombiana del posconflicto la tenemos que enfrentar, la tenemos que enfocar con una fecha clave que se inicia en el año 2012 durante el gobierno del señor Juan Manuel Santos. Pero resulta que después de muchas negociaciones culminaron en el 2016, donde dicen 6 acuerdos, los cuales voy a enumerar en forma breve, que se relacionan con la política de desarrollo agrario integral. Segundo, la participación política. Tercero, la culminación o terminación del conflicto. El cuarto, la solución del problema de las drogas ilícitas. El quinto punto es la reparación de víctimas. Aquí hablamos de la JEF, o sea, Justicia Especial para la Paz. Y el sexto punto es la implementación, verificación y refrendación de todos los acuerdos. Brevemente me refiero a los diferentes acuerdos en una forma resumida. En el primer punto, la desarrollo agrario integral busca disminuir la pobreza, asignarle tierra a la gente que piensan integrarse a la vida social normal, con un programa más o menos de 10 años. ¿Y qué incluye el acuerdo? Construir vías terciarias, vías carreteras, vías de riesgo, electrificación, agua potable, internet, todo eso. Se busca pues fomentar la unidad familiar y la producción para que el campesino mejore su estado de vida hacia el futuro. El segundo punto, la participación en política. Es muy criticada, pero consiste en que los activistas de la guerrilla dejan las armas y participan en la política porque se les va a permitir crear partidos políticos. Lo que se plantea es que haya más pluralidad política y una mayor transparencia, entre comillas. En el tercer lugar, que es la terminación del conflicto, pues aquí ¿qué dice uno? Que al quitar las armas de parte y parte, pues las hostilidades se van a mermar, ¿cierto? Entonces, ya que
las posibilidades de cambiar las armas por las ideas, eso es una cosa de mucho hablar, y otros dicen que los culpables de esos crímenes de lesa humanidad no deberían de participar en política. Eso se dijo, se volvió a repetir, pero la realidad es que ellos están participando en la política. ¿Listo? Entonces, participación en política, donde ellos van a tener participación en el Senado y en la Cámara, 16 curules para el Senado, y para el Senado y Cámara, por 3 periodos consecutivos, o sea, durante 12 años, ¿cierto? Que duran 3 periodos presidenciales. Están en la gloria. Bueno, en las drogas ilícitas, pues, ¿cuál es la solución? La solución es cambiar los cultivos ilícitos de cocaína y todas esas sustancias por cultivos lícitos, ¿cierto? Transformar los territorios de cultivos de drogas ilícitas por otros cultivos, flores, agricultura, en fin. Y entonces así se le da un enfoque de salud pública, mejorando las situaciones de la comunidad, y intensificar pues el ataque o guerra contra el narcotráfico. Y la reparación de víctimas, pues ha sido de mucha polémica esta situación, porque se creó la Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar a los guerrilleros o exguerrilleros y demás involucrados, pero eso tiene muchos detractores, porque algunos dicen que eso es promulgar o favorecer la impunidad. Esto pues estamos empezando prácticamente esta observación. Esto necesita mucho tiempo para uno poder decir esto es bueno, esto es regular, esto es malo. Estamos todos en las noticias que estamos, jefe, la Justicia Especial para la Paz. Todavía no hay nada concreto. Y lo que es el último punto de la implementación, verificación y la referendación, se dice que ese acuerdo implica un gasto público para el país. Entonces se crearon una comisión compuesta por 3 representantes del gobierno y 3 representantes de los que se llamaban ya guerrilleros, que ya no son guerrilleros, ya son los partidos de la ex-FARC. Y ahí van a estudiar las 3 palabras que acabé de mencionar: implementar el acuerdo, el seguimiento, la verificación, refrendar todo lo que se escribe, se dice y se hace. Y ahí vamos. Entonces, todo esto lo va a acabar de complementar mi compañero Juan. ¿Cuáles son las posibles cosas buenas y las cosas en desventaja como consecuencia del conflicto guerrillero en Colombia? Buenas tardes y muchas gracias. Continuando con la explicación que mi compañero Gilberto estaba haciendo al respecto, yo continúo entonces con los argumentos positivos y negativos del posconflicto. Vamos a hablar primero de los argumentos negativos. Colombia ha tenido un gran déficit fiscal desde los años 80, ¿cierto? El gobierno nacional tendrá que recortar los gastos e incrementar los ingresos. Entonces esto se va a ver afectado con la inversión en la infraestructura, en sectores como el deporte, la ciencia, la tecnología, las universidades públicas, entre otros muy importantes. Además que muy probablemente va a tener un alza en los impuestos para incrementar los ingresos públicos. Entonces, resumiendo, este escenario va a tener una cara doblemente negativa. Por un lado, se va a ver afectada la inversión pública, y por otro lado se van a ver aumentados los impuestos. Otras consecuencias del déficit es que el país se va a tener que endeudar, bien sea con deuda externa o con deuda interna. Si la deuda es externa, va a ver que pues, lógicamente va a aumentar
la deuda externa del país con el país que le preste, y por ende los intereses, hay que pagar por estos intereses, quitándole oportunidades de inversión al sector privado. Y por otro lado, si la deuda es interna propiamente en el país, el sector privado va a tener una alza en la tasa de interés financiera, afectando el consumo y la inversión. Todos estos acuerdos tienen una enorme cantidad de gasto de dinero, que de dónde va a salir, del erario público. ¿Cuáles son dónde se van a hacer estas inversiones? O sea, hay que gastar en la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Primero, se debe de invertir en la compra de tierras para devolverle estas mismas a los campesinos. Se calcula que más o menos unos 3 millones de hectáreas para poderla trabajar. También es necesario invertir en los servicios públicos, en salud, en educación, en seguridad, entre otras zonas afectadas. Hay que sustituir los cultivos ilícitos por cultivos lícitos, en la agricultura, flores, etc. Hay que financiar proyectos de emprendimiento, y continuaríamos explicando miles de etcéteras que no tendrían un fin. La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿cuánto costará todo esto? Entonces se han hecho diferentes estudios en los cuales algunos entes calculan que puede costar más o menos 80 billones de pesos en los próximos 10 años. El Banco de América calcula más o menos 187 billones de pesos, y otras entidades calculan que en los próximos 15 años esto costará más de 300 billones de pesos. Podemos dar como una conclusión, y es que no sabemos en claridad cuánto puede costar todos estos inversiones del posconflicto. Tenemos que esperar a ver más adelante qué pasará con nuestro país. Ahora hablaremos de los beneficios. ¿Qué pasará con este posconflicto? Pues debemos de aclarar que no se sabe también con certeza qué pasará. Esto también es algo muy incierto. No sabemos si va a ser realmente tan bueno o tan malo, o la balanza para qué lado se va a inclinar. Lo que sí tenemos claro es que si las tierras de poco acceso porque estaban en manos de este grupo delictivo ya no van a tener esa limitación, y todo el mundo pues puede movilizarse por el país, se va a ver aumentado el consumo y la inversión privada. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto. La pregunta es: ¿qué tanto puede aumentar el PIB con este incremento? ¿Qué tanto puede aumentar el PIB con el consumo y con la inversión? El gobierno dice que más o menos puede aumentar año tras año de 1 al 2%, pero hay otros sectores que no son tan optimistas y dicen que más o menos puede crecer de un 0.33%. ¿Cuáles son los beneficios también de este acuerdo del posconflicto? Está la inversión, que lo acabé de decir. Entonces, como se va a ver, como el grupo delictivo se va a desmovilizar, se va a desarmar, va a traer inversión privada que va a ayudar a generar oportunidades de empleo, innovación, mejoras en infraestructura y en general mayores ingresos. Y además se va a aumentar el consumo, y sabemos que el consumo es el motor de la economía. Esto impulsará a la inversión, al gasto público, al crecimiento de los sectores económicos y el empleo. Hemos visto pues que toda esta inversión y el consumo tiene un efecto positivo sobre la economía. Y la pregunta es: ¿y el gasto público qué? Entonces, al existir inversión y consumo va a crecer el recaudo de impuestos. Y esto significa que el gobierno tendrá más fondos a disposición para llevar a cabo las inversiones que se necesitan para llevar todo este tema del posconflicto. Y además, pues con la recaudación de impuestos se va a ver favorecido el déficit fiscal que en un comienzo de la presentación tuvimos presente. Ahora hablaremos de las relaciones económicas de Colombia en el exterior. Colombia ha sido un país que
lleva más de 40 años exportando las mismas materias primas, a pesar de que se han firmado diferentes tratados de libre comercio. Pero vender al exterior es caro y es muy demorado. Hay países más abiertos en el mundo que han logrado generar una prosperidad en sus habitantes. Desde el gobierno del presidente César Gaviria en la década del 90, Colombia ha firmado más de 14 tratados de libre comercio, pero han sido insuficientes darle como ha sido insuficiente el avance en cada uno de estos tratados. Hay economías que en los años 50 tenían una economía muy similar a la de Colombia y hoy por hoy son potencia de exportación, como lo es Corea del Sur. Además, en la década del 50, retrocediendo un poquito, Colombia era responsable del 0.77% de las exportaciones del planeta y 7.5% de América Latina. Hoy por hoy, Colombia representa el 0.19% para la exportación del planeta y 3.5% para la exportación de América Latina. Pensaríamos que Colombia está atrasado, pero no es así. Lo que pasa es que hay otras economías, otros países que han tenido más capital, más fuerza económica, más músculo financiero para generar estas exportaciones, entonces lo han hecho de manera más rápida y más eficiente. Además, las exportaciones colombianas en el año 68 se concentraban básicamente en café, petróleo y banano. 40 años después se siguen concentrando en los mismos tres grupos que acabo de mencionar y se le agrega carbón, oro y flores. ¿Qué pasa con esto? Colombia sigue siendo un país exportador de materias primas y tenemos la vulnerabilidad de que si el precio de estos productos varía, se ve afectada la economía colombiana. Colombia es un país que exporta poco. Colombia, representativamente con otras economías, nada más exporta el 0.4% de las economías. Hay varios estudios que dicen que más o menos 11.000 empresas colombianas exportan y de ellas 4.000 lo hacen constantemente. Y de esas 4.000, solamente 15 representan el 50% de las exportaciones nacionales. ¿Cuáles son las empresas más fuertes en cuestiones de exportación en Colombia? Está Ecopetrol, está la empresa Drummond, Prodeco, Carbones del Cerrejón, Univan. Como vemos, son empresas de petróleo, de café, de banano, empresas de Occidental Andina, son todas empresas de materia primaria. En la década del 90, nuevamente en la época del presidente Gaviria, Colombia hace una apertura comercial según lo informan la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Tiene tratados de libre comercio con México, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Chile, Costa Rica, Canadá, Corea del Sur, entre otros. La lista es bastante larga para darnos cuenta que Colombia es un país bastante abierto al mundo en términos comerciales, ya que tenemos acuerdos con múltiples países del mundo. Pero más allá de estos acuerdos, es importante saber a qué países exporta, dónde se generan las mayores oportunidades para nuestros empresarios y quiénes son nuestros clientes potenciales externos. Colombia exporta la mayor cantidad de su materia prima a Estados Unidos, Panamá, Países Bajos y China, siendo Estados Unidos el principal destino con una representación del 32%. Hay una brecha muy grande entre Estados Unidos, que representa el 32%, a Panamá con el 5.9% y a Países Bajos con el 4.5%. Lo que uno puede más o menos concluir que si eso se ve como una empresa, Colombia tiene un cliente muy potencial, que donde se nos caiga ese cliente se nos dañan las exportaciones, porque ya los otros países tienen representaciones más bien pocas. Según los datos de la ANDI, que es la Asociación Nacional
Nacional de Industriales, Estados Unidos, pues al tener ese 32%, tiene demasiadas exportaciones. ¿Qué es lo que más se exporta a Estados Unidos? Se exportan combustibles, vegetales, café, té y especias, piedras preciosas, alimentos y bebidas. Entonces, podemos concluir que si la economía estadounidense tiene una desaceleración notoria, esto tendría un impacto muy negativo en las exportaciones colombianas. Ahora, ¿cuáles son los países o de dónde proviene, de dónde provienen las importaciones al país? Nuevamente, Estados Unidos está en la cabeza con el 26.3%, le sigue China con el 19.2% y México con el 7.6%. Podemos concluir que a pesar de los múltiples acuerdos firmados con el mundo, tanto las exportaciones como las importaciones de Colombia están concentrados básicamente en Estados Unidos. Con productos elementales como es el petróleo, el café y el carbón. Estados Unidos y China, como ya lo nombré, pues son los países que suman el 45.5% de las importaciones del país. Estamos concentrando casi la mitad de las compras externas a dos proveedores, y eso es alarmante, ya que si estos dos nos llegan a cancelar los acuerdos de importación, se va a ver afectado también la economía, pues porque no va a haber el ingreso de los insumos de estos países. Ya para concluir, aclaramos pues que las exportaciones han descendido más que las importaciones por el alto valor del petróleo y el carbón en las ventas al exterior. Primero, además la industria nacional tiene una fuerte dependencia de los insumos importados, y a la vez somos grandes consumidores de bienes terminados en el exterior, lo que hace que las compras extranjeras no bajen tan rápido como las ventas. Además tenemos una infraestructura atrasada en comparación con la de otros países competidores. El puerto de Buenaventura es un puerto demasiado atrasado, igualmente el de Cartagena, y Barranquilla está ahí como a mitad de caña, por así decirlo. Colombia se ha venido desindustrializando desde que inició la apertura económica. Sin embargo, el problema no es de la apertura en sí, sino que se haya abierto a la competencia extranjera sin tener unas bases apropiadas, sin existir políticas de Estado para el sector industrial. Y por otro lado, un sector que ha sido muy abandonado por el gobierno nacional es el sector de las pymes, que quedó a merced de sus propias decisiones, a tomar sus propias iniciativas, debido a que el sector público no dirigió sus esfuerzos para apoyarles en la innovación y agregación del valor agregado. Aquí damos finalidad a la exposición de la actividad número 6 entre mi compañero Gilberto Incapié y mi persona, Juan David Incapié Gómez. Espero que ahí sea de total entendimiento y esperamos una muy buena calificación. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien.